Muy buenos días, Dios les bendiga. Este día martes 13 de junio de 2021 son las 6:13 de la mañana. Estoy nuevamente para compartir la palabra que mi Señor tiene para nosotros, sus hijos y los que también quieran escuchar la palabra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta es la palabra que mi Señor me dio. Esta palabra me la dio mi Señor el 7 de junio de 2021 a las 11:49 de la noche. Me dijo, bendito los que duermen. Está en Tesalonicenses 4:13. Usted lo puede buscar. Este va a ser el versículo base de la palabra. Va a ser de las Tesalonicenses 4:13. Bendito los que duermen. Esa es la palabra. Bendito los que duermen. Y me respalda la palabra. El Señor me da la palabra a mí y Él me respalda acá con la Biblia. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Señor, la gloria, la honra es tuya porque tú no compartes tu gloria con nadie. Señor, bendito Rey de gloria. Que nada salga de esta boca que no sea de ti, Señor. Reprendemos todo aquello que no sea de ti, Señor, bendito. Porque aquí, Señor, eres tú quien vas a hablar, Señor. Oh bendito, poderoso, que no sea la carne, Señor, que no sea yo, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, poniendo las palabras, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu, Señor. Amén. Santo Rey de Gloria. Mientras yo oraba, el Señor me llevaba a mis inicios y me daba a entender que nosotros somos ignorantes. Perecemos por ignorancia, perecemos por sabiduría, perecemos por no meterlos con Él. Porque el que está en el Espíritu escucha las cosas de Dios y no entra en controversias en las cosas de Dios. Pero los que están en la carne entran en controversias en las cosas de Dios. Y déjeme decirle que Dios da su palabra y no es para entrar en controversia, porque Dios es santo y Él da su palabra para vivirla, para escucharla, no para entrar en controversia, porque Dios, aquí no estamos en un tribunal donde vamos a entrar, te digo y te digo, no. Aquí nada más tenemos que escuchar y obedecer y ponerlos a cuenta con Dios. Porque los frutos de la carne son. Y los carnales no entienden lo espiritual, Santo Rey de Gloria. Se lo voy a decir por qué. A mis inicios, a donde yo me sentaba a comer, siempre, usualmente, venía el poder de Dios. Y aquella unción sobre de mí. Y yo dejaba de comer y me levantaba. Y empezaba el Señor a hablar acá a la casa. Porque acuérdense que todo empieza por la casa. Hablar aquí a la casa el Señor. Y cada vez que yo iba a comer, que venía aquella presencia de mi Señor. Y mi esposo a mi lado nomás se quedaba viendo. Nunca entendió ni entiende. Y me decía, cámbiate de silla. Fíjate qué ignorancia. Qué ignorancia. Entonces era la silla la que estaba convertida a Dios, no era yo. Era la silla la que tenía el poder. Era la silla la que tenía la unción de Dios, santo, poderoso, Rey de gloria. Era la silla, no era yo. Entonces al levantarme yo de la silla se iba a levantar a hablar. La silla se iba a levantar a hablar lengua. Con la silla iba a tratar el Señor entonces. Porque el Señor estaba tratando conmigo. Estaba tratando conmigo, haciéndome, ¿cómo se dice? Haciéndome, moviéndome la lengua, porque Él tenía un propósito conmigo. Y siempre me levantaba de la silla. Fíjese, pero la ignorancia de los carnales. Fíjese cómo piensa un carnal. Fíjese, un carnal no mira lo espiritual. Pero cuando lo metemos con Dios, miramos lo espiritual. Pero los carnales no lo entienden. Entonces ahí es donde entran en controversias con las cosas de Dios, porque están en la carne, no en el espíritu. Si usted quiere entender las cosas de Dios, ore y métase con Dios en oración y va a entender
Va a entender lo de Dios y va a entender lo espiritual. Y ya no va a juzgar de la manera que juzga. Ya no va a mirar de la manera que mira, porque usted está mirando con los ojos de la carne, no con los ojos de lo espiritual. Santo Rey de Gloria. Mire, yo estaba orando y no sabía ni por qué el Señor me traía eso. Y me lo traía y me lo traía para compartirlo aquí con usted. Porque el Señor siempre sabe lo que nosotros pensamos. Vamos a ir a Tesalónica. Está en el Nuevo Testamento 4. Del 13 al 18 le voy a leer. Hoy son pocos versículos los que van a base de la palabra. Dice la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ve? Como le digo que el Señor me respalda. Esto es lo que el Señor me dio y aquí me da la respalda. Aquí me respalda. Porque el Señor me dijo, bendito los que duermen. Esa es la palabra que mi amado me dio, bendito los que duermen. Entonces dice, ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí usted va a poner cuidado, porque aquí, al leerle yo todo, me voy a enfocar aquí en el 13. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, este lapicero se congeló, no quiere pintar. Como está un poquito frío, está congelado, no pinta. Ay, perdón, mire, perdón. ¿Dónde estaba la cosa de la cámara sentada sobre el lapicero? Este sí, necesito marcar acá, porque también me voy a venir a este versículo. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cada vez que yo me paro aquí a la cámara, hablarle la palabra de Dios, yo la estoy alentando, yo le estoy diciendo, no te quedes, sigue adelante, no te dejes derrumbar, ora, sigamos adelante, porque tenemos que orar, porque si no oramos, lo vamos a quedar. Tenemos que ser resistente siempre, persistente siempre en lo de Dios, para que no nos quedemos. Cosas. No me di cuenta que había sentado la cosa que carga la tableta en el lapicero. Bueno, vamos al 13. Dice, hermanos, que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí ya va hablando con los que no tienen esperanza. Aquí ya va hablando con alguien que no le sirve a Dios. Aquí el Señor te está haciendo el llamado. Tú que vas a escuchar esta palabra, si tú no le sirves a mi amado Señor Jesucristo, el Señor te hace un llamado. Que no mueras sin esperanza, porque dice que nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, nosotros morimos, pero con esperanza. ¿Por qué morimos nosotros con esperanza? Morimos con la esperanza que vamos a resucitar. Cuando
si morimos, si nosotros morimos, por ejemplo, si yo muero ahorita, pero cuando Cristo venga a recoger a los que no han muerto, a recoger a los vivos, pero que están convertidos a Jesús, yo voy a resucitar. Nosotros los muertos antes de la venida de Cristo vamos a resucitar primero. Todos los que hayan muerto antes de la venida de Cristo van a resucitar primero. Entonces nosotros vamos a venir con mi amado Señor, ya resucitados. Y mi Señor va a venir a recoger a los que no han muerto, a los que están vivos, pero están vivos con esperanza, porque están esperando la venida de mi amado, están esperando la venida de mi amado Señor Jesucristo. Yo también la estoy esperando porque todavía no he muerto. Estamos esperando la venida de mi amado Señor Jesucristo. Estamos con esa esperanza. Estamos con esa esperanza que vamos a morir, pero que vamos a tener un juicio. Te vamos a tener un juicio que mi amado nos va a hacer. Entonces estamos con esa esperanza. Sin embargo, tú que mueres lejos de Dios, tú no tienes esperanza. Y yo te digo, debes de buscar a mi amado Señor para que tengas esperanza en que vas a morir. Porque nosotros tenemos esperanza. Estamos con esa esperanza que vamos a morir, pero que hay alguien que lo está esperando adelante. Y no es Satanás, es mi amado Señor Jesucristo. Entonces, si tú quieres tener una esperanza, prepárate. Acepta a mi Señor como tu Salvador. Y entonces ya tu vida va a estar en esperanza. Vas a vivir con aquella esperanza que le sirves a Dios. Y no solo vas a morir y te vas a enterrar, no. Va a haber una esperanza contigo, que no vas a despertar en las manos del diablo. Porque déjeme decirte que los que mueren fuera de mi amado Jesús, porque aquí el camino a la vida es mi amado Jesús. Aquí los que mueren lejos de Jesús van al infierno, déjame decirle. Si tú eres católico o tú nomás dices que crees en Dios, eso no te va a salvar. Aquí el que te va a salvar es mi amado Señor Jesucristo. Aquí quien lo salva es mi amado Señor Jesucristo. Y para morir con esperanza y seguros de no ir a las manos del enemigo, tienes que venir a los pies de Cristo. Déjame decirles que sin venir a los pies de mi amado Cordero, mi Jesús, no hay esperanza. Aunque tú pienses que tienes esperanza, no hay esperanza. Mira, yo tengo a mi madre, una viejita que ya está más para allá que para acá. Yo me preocupo porque la viejita se va a ir al infierno. Si a esa viejita no le llevan palabras, si a esa viejita nadie la va a evangelizar, se va a morir, se la va a llevar el diablo. Y los que están allá fuera de las cosas de Dios, fuera de los caminos de Jesús, piensan que muriéndose van a descansar. Déjame decirte que no vas a descansar, que aquí tuviste vida, que aquí descansaste en la tierra. Lo que pasaste en la tierra lo pasaste muy bien, porque lo que te espera sin Cristo después de la muerte son luchas, son aflicciones, porque allá vas a estar como cuando meten un trozo en el fuego para que la lumbre nunca se apague. Meten el trozo más grueso en la hornilla para que siempre esté humeando y siempre haya fuego cuando lo necesiten. Eso van a hacer contigo que estás lejos de las cosas de Dios. Eso van a hacer contigo que no vienes al arrepentimiento, que no te arrepientes, si no aceptas a mi Jesús como tu único Salvador. Eso es lo que te espera. A ti no te espera esperanza, a ti no te espera nada. A ti no te espera vida después de la muerte, no. Nosotros los espera una vida después de la muerte, pero en Cristo Jesús, la misma palabra lo dice. Pero si nosotros no pertenecemos al pueblo evangélico, si nosotros no pertenecemos al pueblo de mi amado Jesucristo, que es un pueblo evangélico, entonces nosotros vamos a ir al infierno. Nosotros vamos a morir sin esperanza, porque el que los va a recoger en el momento que los muramos no va a ser el ángel arcángel, no va a ser el mismo diablo que te va a llevar a donde vas a estar de por vida, de por vida, de por vida, Santo poderoso.
Hay, hay en YouTube la parábola y verdadera de rico y Lázaro. Ve y verla, di el rico y Lázaro. O pone el rico y el pobre. Pone el rico y Lázaro. Y vas a ver la historia, que esa historia es verdaderamente real. Y si tú no te arrepientes y si tú no vienes a los pies de Cristo, lo que le pasó al rico, le espera al mundo entero que no tiene a mi Jesús en su corazón. A todos aquellos que no están convertidos al Evangelio de Cristo, porque aquí hay un evangélico. Aquí el Evangelio es de Cristo, porque mi amado Jesús vino a morir por un evangelio. Mi amado Jesús no vino a morir por la católica. Mi amado Jesús no era católico. Mi amado Jesús vino a dejar un evangelio. Así es que si tú vienes y te conviertes al evangelio, vas a morir con esperanza. Pero si tú estás allá, todos los que están, que no forman parte del evangelio, toditos esos, mueren y sin esperanza. Desde el momento que dejan de respirar, desde ese momento viene Satanás y se los lleva. Porque todos aquellos que no se han convertido al evangelio son almas de Satanás. Son almas que van a ir al infierno. Así es que yo te estoy abriendo los ojos y por medio de mi amado Señor Jesús te estoy diciendo que vengas a los pies de Cristo, que vengas al evangelio de Cristo, porque la católica no te va a salvar, porque ninguna religión te va a salvar. Aquí el único que te va a salvar si tú vienes en arrepentimiento es mi amado Jesús. Mi amado Jesús es por el cual nosotros morimos y con esperanza, cuando nosotros los convertimos al evangelio de mi amado Jesucristo. Es ahí donde morimos con esperanzas. Tú te has puesto a pensar a dónde tú vas a ir si te mueres en este momento, ahora, mañana o pasado. Mire que la gente se prepara. La gente se prepara antes de morir, pero se prepara en qué le va a dejar a sus hijos, qué le va a dejar a su familia. Se prepara a que no vaya a que no vaya a haber un pleito cuando ellos se mueran. Para eso se preparan. Pero ellos no se preparan en su vida. Ellos no se preparan en arreglar a dónde van a ir después de morir. Y es ahí donde tú tienes que prepararte. ¿A dónde vas a ir después de morir? Tienes que preparar eso. Tienes que preparar dónde vas a ir después de morir. ¿Has pensado dónde vas a ir después que vas a morir? ¿Has pensado el infierno que te espera? Si no, tú no quieres ir a parar a ese infierno, ven a mi Jesús. Acepta a mi Jesús como tu único Salvador. Ven a Él y conviértete al Evangelio de Cristo Jesús. Que tú puedes ser un buen siervo de Dios, siempre y cuando nosotros querramos ser un buen siervo, lo somos, señores. Porque en nosotros está el hacer. Si tú tienes una meta y tú quieres ser doctor vas a ser si tú te lo propones. Asimismo, si nosotros queremos ser un buen evangélico y que Dios lo use, lo podemos ser, señores. Siempre poniéndolos eso por meta, diciendo yo voy a ser un buen cristiano, un buen cristiano. Y así saldremos adelante de la mano de Dios, señores. Y veremos la misericordia de Dios y no la ira de Dios, porque la ira de Dios la va a ver todo aquel que no esté en el Evangelio de Cristo. Déjame decirte que los sacerdotes, las monjas, todo el mundo católico va a ir al infierno. Ese mundo esos no están haciendo nada para salvar su vida. Si tú quieres salvar tu vida y no perderla, ven a los pies de Cristo. En mi amado Jesucristo, en Él está la vida, en Él está la resurrección después de la muerte. Así es que muere con esperanza. Siembra ahorita, ven a los pies de Cristo y siembra tu futuro. Siembra ya a dónde vas a ir a morir cuando te mueras. ¿A dónde vas a ir a dar cuando te mueras? Para eso te tienes que preparar. Hoy que estás vivo tienes que prepararte a dónde vas a ir a dar cuando te mueras. Si tú te conviertes al Evangelio de Cristo, ya estás preparando tu morada al morirte. Pero si tú
vas a morir lejos del evangelio. Tú no estás preparando tu morada. Déjame decirle que no estás preparando tu morada. Porque todos dicen que en paz descanse. Déjeme decirle que Él no ha descansado. Él descansó cuando estuvo en la tierra. Pero después de que se muere lejos del evangelio, Él no va a descansar. Es allá cuando va a empezar su guerra. Es allá donde empieza su infierno. Es allá donde vas a ver lo que es bueno. Estar lejos. Haber vivido lejos de mi amado Señor Jesucristo. Por eso mi amado Señor Jesucristo dice, benditos los que duermen. ¿Por qué dice mi amado Señor, benditos los que duermen? Porque benditos los que duermen, porque ellos ya están esperando. Ellos ya están esperando el día de la resurrección. Ellos ya están esperando que van a resucitar primero que nosotros los vivos. Porque si ahora mismo viene mi amado Señor Jesucristo, todos los que murieron en el evangelio de mi amado Jesús van a venir con Él a recoger a los que estamos vivos. Si ahora mismo viene mi Señor y yo estoy viva y nosotros estamos vivos, va a venir Él a recogerlos juntos con los que han muerto, juntos con los que Él dice bendito los que han muerto. ¿Por qué? Porque ellos ya están bajo del seno de Abraham, como dice lo que le estoy diciendo que busque en YouTube. Ellos ya están bajo del seno allá. Sin embargo, si tú mueres sin ser evangélica, vas a despertar como despertó el rico. Y allá te vas a llevar una gran sorpresa. Y entonces vas a querer avisarle al mundo entero y gritar al mundo entero y avisarle a tus hijos, avisarle a tus tíos, avisarle a toda tu familia, pero ya va a ser tarde, porque ya no le vas a poder avisar, porque por eso ahorita el Señor avisa, por eso el Señor ahorita llama, por eso ahorita el Señor te dice a dónde vas a ir si mueres sin Él. Porque el rico no tuvo la oportunidad. El rico no tuvo la oportunidad de avisarle a sus hermanos a dónde él fue a dar. Él quería avisar, pero no pudo avisar más. Porque allá donde vas a ir no es de vacaciones que vas a ir. Allá no vas de vacaciones. Allá es donde vas a perecer, Santo Rey de Gloria. Entonces prepárate para el día que te mueras. Y ven a Cristo, ven a Él. Yo te he dicho muchas veces que con tu Biblia y mi Jesús vas a ser salva, tú y tu casa. Nomás necesitas tener tu Biblia, meterte en oración, dejar tu teléfono, dejar tu televisión y ese tiempo que pierdes sentada en la tele, dárselo a mi Señor y vas a ir creciendo y vas a ir creciendo con tu Biblia, Dios y la oración. Aquí no necesitas a nadie más, aquí nada más necesitas a mi Jesús en tu corazón. Aquí nada más necesitas convertirte a Cristo Jesús. Porque Él es claro. Él es claro y por eso Él constantemente lo está haciendo el llamado. Porque mi amado Jesús, Él sabe a dónde vamos a ir a dar. Él sabe a dónde va a ir a parar los que están lejos de Él. Los que no forman parte de Él. Porque Él no dijo ir y convertirte en sacerdote, id y convertirte a monja, id y convertirte a la católica. No, Él dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Así dijo mi Señor, id y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el válido, señores. Ese es el verdadero. Y sin Él estás perdido. Así es que aquí tenemos que venir y aceptar a mi amado Jesucristo si queremos tener vida después de la muerte. Si queremos resucitar primero que los vivos el día que muramos. Para que muramos con esperanza. Porque aquí dice, los otros que no tienen esperanza. Los otros que no tienen esperanza. Los que están lejos de mi amado Jesús. Le voy a decir lejos de mi amado Jesús. Porque si yo le digo lejos de Dios, usted me va a decir, ah, no, pues, porque todo el mundo clama a Dios. Ay, Dios mío, yo no tengo que comer. Ay, Dios mío, hoy estoy enferma. Ay, Dios mío, pero eso que tú clames a Dios no quiere decir que estás convertida a Cristo. Aquí para llegar al grande, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová, al Dios de Israel, tienes que llegar primero a mi amado Jesús.
Si tú no aceptas a su Hijo como tu Salvador, tampoco puedes llegar a Dios. Porque la base para llegar al Dios de Israel es mi amado Jesús. Primero llegamos a los pies de mi amado Cordero. Por el Evangelio. Aceptamos al Evangelio, aceptamos a mi amado Jesús. Y así veremos a mi Señor Dios de Israel. Pero sin Jesús, tú no puedes ver a Dios. Sin Jesús, tú no puedes tener esa comunicación con Dios. No. Cuando tú estás en un trabajo, está un supervisor. Pero encima de ese supervisor está el cabeza grande. Y tú no puedes llegar a la cabeza grande sin antes ir con el supervisor. Primero vas y llevas tu queja a su supervisor y le dices, permíteme hablar con tu jefe. Y el supervisor te lleva a hablar con el jefe de él. Así es mi amado Jesús. Mi amado Jesús es el supervisor para llegar al Dios de Israel. Sin Jesús no podemos ver a Dios. Aunque tú pienses que lo vas a ver, no lo vas a ver. Porque todo mundo, porque dice, que Dios, que Dios, que Dios. Solo por eso piensa de que Dios, de que va a ver a Dios, no. La misma palabra lo dice. Que sin mi amado Jesús no puedes ver al Padre. Sin el Hijo no puedes ver al Padre. ¿Por qué? Porque mi Dios, Dios de Israel, puso a su Hijo. Él mandó a su Hijo para que por medio de su Hijo lleguemos a Él. Pero sin Hijo no podemos llegar a Dios. Sin mi amado Jesús no podemos llegar a Dios. Así es que no te equivoques. Si tú quieres llegar al Dios de Israel, primero tienes que venir a Cristo. Si tú no vienes a mi amado Jesús, no puedes ver a Dios. Fíjate qué cosas. Pero es tan bonito. Es tan hermoso platicar con Dios por medio de mi amado Jesús. Porque mi Jesús te dice, pasa, habla con mi Padre. Mi amado Jesús no es egoísta. Mi amado Jesús comparte a su Padre con nosotros. Mi amado Jesús es hermoso, es lindo. Hay cosas que Él se las deja al papá. Y viene y te dice, estos problemas, que los resuelva papá. Y viene mi amado Jesús y te pasa con papá. Entonces viene papá y se aparece en tu vida y te dice, yo soy el Dios de Israel. Yo soy Jehová, el fuerte en batalla, el que no ha perdido una. Él es el fuerte. Y viene y te dice, y ahí te das tus regañadas. Las regañadas que mi Señor Jesús no te las quiere dar. Y te manda al papá. Así cuando mi Jesús te manda al papá, prepárate. Porque ahí es donde viene la ira. Ahí es donde viene. A mí 2, 3 veces ha venido Jehová. Mire, que cuando, ay, santo Rey de Gloria, cuando viene Jehová, yo sé que lo que yo he hecho es grande para que Él venga y venga a jalarme las orejas. Porque mi Jesús no quiere tratar eso. Mi Jesús me manda. Ve y quéjate con Él. Me manda para allá. El complaint, la queja, mi Jesús, la manda a su papá. Y de allá viene papá a resolver el problema. Fíjate cómo son las cosas. Por eso te digo que los espirituales vemos el rostro de Dios, pero los carnales no ven lo espiritual. Porque mi amado Jesús nada hace sin que el Padre, todo. Aquí no es como nosotros, que los hijos hacen lo que les da la gana y la nana ni cuenta se da. Cuando la nana se viene a dar cuenta, el hijo ya está en la cárcel. Cuando la nana se viene a dar cuenta, al hijo ya se lo mataron y no sabe ni por qué. Aquí no. Mi amado Jesús
va a su padre y le dice, Padre, ¿qué tienes para mí este día? ¿Qué yo voy a hacer con este pueblo? ¿Qué voy a hacer con este pueblo que me has dado? Viene mi amado Dios de Israel y le da el manual. Y viene mi Jesús y se lo pasa al Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar con aquel manual. Así son las cosas de Dios. Así trabaja Dios en nosotros, de esa manera. Así es que si tú quieres tener un trato con Jehová, tienes que venir primero. Porque si tú piensas que vas a ver y vas a tener un trato con Dios pasándote a mi Jesús, no, no se puede. Aquí no se puede pasar una autoridad para ir a otra. No te puedes pasar todas las autoridades para ir al presidente. Primero tienes que pasar toditas para ir al presidente. Así, así son las cosas de mi Señor. Tenemos que ir primero a mi Jesús antes de ir al Dios de Israel. Antes de conocer al Dios de Israel, tenemos que tener un trato y conocer a mi Jesús, conocerlo a Él antes de conocer al Dios Jehová de los ejércitos. Así es que no se pierda, prepárese para el día de su muerte, prepárese dándole su corazón, abriéndole su corazón a mi amado Jesús, porque sin Jesús usted va a morir sin esperanza, como dice aquí, los que no tienen esperanza, ¿ve? Los que no tienen esperanza, los que mueren lejos de Dios, ya me está acabando el tiempo. Por eso, los que morimos en Cristo Jesús tenemos esperanza. Pero los que mueren lejos del Evangelio, esos murieron y sin esperanza. Y no es ni que decirles ni que en paz descansen. Yo no uso esa palabra cuando muere alguien que no es del Evangelio, porque va a morir sin esperanza. Dios le bendiga. Bonito día. Cristo le ama.